Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar una vez más aquí en su casa. Amén. Para seguir aprendiendo, seguir creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Amén. Así que vamos a estar orando en esta tarde. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra. Rogamos, Dios Todopoderoso, que en esta tarde tú nos ayudes a seguir en este proceso de aprendizaje de tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para poder entender las verdades que están reveladas en tu palabra. Dios Todopoderoso, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy rogamos, Señor, que inquietes a más hermanos a seguir viniendo a este culto de palabra y doctrina. Damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor una vez más. Hemos venido hablando últimamente acerca del ayuno, pero hoy quiero hacer una parte en esta serie que venimos, porque quiero hablarles de un tema que es fundamental en la vida de todo cristiano. Hoy quiero hablarte acerca de la madurez espiritual. Anote ahí, quien está anotando, anote madurez espiritual. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versos 13 al 15. Efesios 4 del 13 al 15. Voy a leer en favor de todos. Dice así la bendita y santa palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amén. Observe lo que el apóstol Pablo está describiendo en este lugar. Él viene hablando que Dios concedió a la iglesia pastores, evangelistas, profetas, maestros, ¿cierto? Con el objetivo de que la iglesia, dice aquí el versículo 12, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de las Américas, dice, hasta que lleguemos a ser maduros. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida del cristiano? Es poder alcanzar la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra conversión es simplemente el comienzo de nuestra vida cristiana, pero la meta que usted y yo debemos tener es alcanzar madurez espiritual. ¿Y qué significa, mi hermano, alcanzar madurez espiritual? Alcanzar madurez espiritual es que nuestro conocimiento, nuestro carácter, nuestra obediencia, lo que sabemos, la capacidad que tenemos para ayudar a otros reflejen cada día más
a Jesucristo. Eso es madurez espiritual. Quizá usted a estas alturas de su vida, usted dice, bueno, ya yo entiendo la salvación, yo estoy seguro de que soy salvo, yo creo que Cristo viene otra vez, yo creo que Él es el Señor de mi vida, yo creo que la iglesia camina porque el Espíritu Santo de Dios camina. Es decir, usted y yo conocemos todos los rudimentos, conocemos todo lo que es fundamental, la doctrina básica del Evangelio. Todo eso es necesario. Pero nosotros no podemos quedarnos simplemente con lo que conocemos, porque una persona puede saber que ha sido salva, pero aún puede que necesite aprender a crecer. Una persona puede incluso saber orar, pero todavía puede que necesite aprender a desarrollar una vida profunda de oración. Podemos conocer la Biblia y todavía necesitamos aprender a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, el cristiano no puede quedarse simplemente en la etapa de la conversión. El cristiano debe procurar crecer, madurar espiritualmente. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿qué debe saber un cristiano? ¿Cuál es el conocimiento que sigue? Pero muy poco nos preguntamos ¿qué es lo que Dios quiere que llegue a ser? Y la verdad en la palabra de Dios es que Él quiere que nosotros crezcamos. Amén. Dios quiere que nosotros crezcamos. Y para poder hablar de llegar a la madurez, tenemos que empezar a ver cómo está nuestra vida, hacer un autoexamen. Si durante todo el tiempo que llevo caminando con el Señor he madurado o si necesito empezar a madurar espiritualmente. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15, habla de llegar a esa madurez. ¿Quién tiene ese versículo en otra traducción? NTV, ¿cómo dice? Efesios 4:13. Oiga, hasta que lleguemos a ser maduros en el Señor, a la estatura plena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el 14, por favor? Oiga, mire, note 2 puntos. Pablo habla de madurez y habla de inmadurez. Amén. Oiga, qué texto tan bueno. Él dice para que ya no seamos inmaduros. ¿Eso qué significa, mi hermano? Mi vida, su vida como cristiano tiene una dirección, tiene una meta a la cual usted y yo tenemos que llegar. ¿Por qué? Cuando una persona recibe a Jesucristo comienza una nueva vida. Pero no se espera que esa persona permanezca espiritualmente en el mismo estado en el que comenzó. Piense por un momento en un bebé. Cuando un niño nace, nadie espera que después de los 5 años ese niño todavía esté alimentándose del seno de su mamá, ¿o sí? Yo he visto niños que todavía lo hacen, pero no es común que el niño a los 5 años todavía se alimente del seno de su mamá. ¿Qué se espera de un bebé? Que crezca, que aprenda a caminar, que después aprenda a hablar, que aprenda a estudiar, que aprenda a trabajar, que aprenda a asumir sus responsabilidades. ¿Por qué, mi hermano? Porque la vida naturalmente debe avanzar hacia la madurez. Y eso mismo ocurre en la nueva vida espiritual que Cristo ha impartido en nosotros. Debe avanzar hacia la madurez. Y el problema aparece es cuando alguien lleva muchos años en Cristo, pero continúa dependiendo de otros para todo. Y no estoy diciendo que no necesitemos depender del prójimo de pronto para que nos apoye en oración, para que nos enseñe la palabra. No, eso es necesario cuando estamos comenzando en el Señor.
Pero a medida que vamos avanzando y creciendo y madurando espiritualmente, somos nosotros los que debemos empezar a ir ayudando a otros que apenas estén comenzando. Y ahí también se evidencia la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque puede que llevemos muchos años caminando con el Señor, pero no conocemos profundamente la palabra, pero no sabemos enfrentar las pruebas, no aceptamos la corrección y mucho menos estamos dispuestos a enseñar a otros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Yo le decía a alguien que esta palabra es una exhortación también para nosotros. Observe lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi hermano, yo daba esta enseñanza en un discipulado y yo le decía a las personas que discipulaba, esto es una exhortación. Porque una de esas personas me decía, pastor, es que yo conocí al Señor a los 14 años. Y mire que hasta ahora me estoy capacitando. Y yo le dije, bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y tómate esta palabra como si fuera para ti. Y ella me decía, qué regaño tan grande me dio el Señor, porque de verdad que decía ella, yo hoy tengo 28 años y ya conocí al Señor a los 14 y el Señor me está diciendo que para este tiempo ya yo debiera ser un maestro. Amén. Mire, el escritor a los Hebreos está planteando ese problema. Había creyentes en aquel lugar que tenían suficiente tiempo como para ya estar enseñando a otros, pero después de tanto tiempo todavía necesitaban que se les enseñara nuevamente las cosas básicas. Damos gracias a Dios que Él es un Dios de misericordia y Él usó a estos hombres de Dios para que aunque esta gente llevara mucho tiempo, nuevamente se les enseñaran los rudimentos, las cosas básicas. Pero esto nos deja una enseñanza muy importante. Mi hermano, el tiempo que llevamos caminando con Cristo no determina necesariamente que nosotros hemos ya crecido espiritualmente, porque podemos llevar muchos años en la iglesia y continuar siendo, como decía el apóstol Pablo allá, inmaduros espiritualmente. Entonces, lo que como hijos de Dios debemos hacer es examinarnos y no de pronto pensar, ¿cuánto tiempo llevo yo caminando con el Señor? Sino, ¿será que en estos 10, 15 años, 5 años, 2 años, 1 año que yo llevo caminando con el Señor, ¿será que soy más paciente? ¿Será que desde que conocí al Señor hasta hoy tengo más dominio propio en mi vida? ¿Será que conozco mejor la palabra de Dios? ¿Será que en todo este tiempo he aprendido a obedecer con mayor disposición? ¿Será que con el transcurrir de los años yo he aprendido a enfrentar las dificultades sin desesperarme? ¿Será que hoy puedo perdonar mucho más que antes cuando no conocía al Señor? Mi hermano, esas preguntas debiéramos hacérnoslas todos los días. Amén. Porque como les digo, ser maduro espiritualmente no consiste simplemente en saber más y más. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico y la madurez espiritual están relacionados, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Es cierto, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer la doctrina,
Necesitamos comprender correctamente lo que creemos. Pero conocer la verdad no significa vivir la verdad. Una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Porque podemos estar allá afuera y nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. De los que me privo en la iglesia. Pero eso no garantiza que usted y yo seamos maduros espiritualmente. Amén. Santiago, abra su Biblia conmigo. Capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Hermano Luis, ¿me lo puede leer por favor en aquella versión? Santiago 1, 22. Sí, señor. De lo contrario, se engañan a sí mismos. Acá en esta versión dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Qué nos enseña Santiago? Santiago nos enseña que nosotros debemos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, porque de lo contrario, si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos una persona que conoce perfectamente el tema del perdón, conoce la enseñanza bíblica sobre el perdón, puede explicarle con facilidad qué es perdonar. Incluso le puede citar textos bíblicos sobre el perdón. Incluso si yo le digo, mira, necesito que enseñes a la iglesia sobre el perdón, esa persona puede pararse en este lugar y enseñar sobre el perdón. Pero resulta que esa persona, cuando alguien la ofende, por más que conozca acerca del perdón, sigue guardando resentimiento en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Tiene conocimiento? Sí, tiene conocimiento. ¿Está demostrando madurez? No está demostrando madurez. Porque como les digo, el saber una verdad no significa que automáticamente yo la esté viviendo. Y eso es lo que debemos examinar en nosotros. Si estoy viviendo lo que estoy conociendo, lo que estoy aprendiendo. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es lo que puede pasar? Que lo mismo sucede con la humildad, con el dominio propio, con la paciencia, con la generosidad, con la pureza, con la obediencia, con el amor. Podemos tener mucho conocimiento acumulado acerca de estos temas y no estarlos viviendo. Por eso es que como hijos de Dios debemos entender que nuestra madurez comienza cuando la verdad que conocemos comienza a gobernar la manera en que vivimos. Anótese eso ahí. La madurez comienza cuando la verdad que conozco gobierna mi manera de vivir o la manera en que yo vivo. Se lo repito, la madurez comienza cuando la verdad que conozco gobierna la manera en que vivo. Porque el conocimiento me dice qué tengo que hacer, pero la madurez se evidencia cuando hacemos lo que ese conocimiento me está diciendo que haga. Por ejemplo, una persona puede saber cómo controlar su lengua, pero la madurez se evidencia cuando alguien lo ofende y decide no responder con la misma agresividad con la que el otro le habló. Eso es madurez. Amén. Una persona puede saber que es necesario confiar en Dios, pero la madurez aparece cuando esa persona atraviesa una prueba y aún después de atravesar la prueba continúa confiando. Amén. Eso es madurez espiritual. Una persona puede saber que tiene que someterse a Dios, pero la madurez espiritual se evidencia cuando la voluntad de Dios contradice sus propios deseos y aún así esa persona se somete a Dios. Eso es madurez espiritual. Amén. Ahora, si vamos a la Escritura,
y queremos encontrar un concepto más preciso de lo que es madurez espiritual, o si queremos buscar un concepto más espiritual de lo que es madurez espiritual, tenemos que ir a Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí está el concepto de lo que es madurez espiritual. No está descrito como tal, pero el Señor lo enseñó en ese versículo. Observe cómo dice Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oiga, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Si usted me dice, pastor, deme el concepto bíblico de madurez espiritual, yo le voy a decir, es parecerse más a Cristo. Eso es madurez espiritual. Amén. Parecerse más a Cristo. Aquí dice, para que sean conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo dice la NTV? Hay una meta para que llegaran a ser como su Hijo. Mi hermano, si su propósito en el caminar con Dios no es llegar a parecerse a Cristo, con el dolor de mi alma, le digo, usted está perdiendo el tiempo. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar parecernos más a Cristo intencionalmente. Amén. ¿Sabe que en el discipulado que daba, eso fue ayer miércoles, fue antier, el martes estaba dando ese discipulado y yo le preguntaba a esa persona, oye, piensa en 3 características de Jesús, y esa persona me dijo humildad, me dijo obediencia, ¿cierto? Me dijo sometimiento. Yo le decía, oye, si tú me das esas 3 características y yo te estoy enseñando que la madurez espiritual es parecernos más a Cristo, ya tenemos un estándar. ¿Y sabe qué me decía esa persona? El estándar está bien alto. Yo le decía, aunque es muy alto, nosotros no estamos solos en ese caminar hacia parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo enseña que Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para nosotros? Parecernos más a Cristo. No es simplemente tener más conocimiento de Cristo. No es simplemente ocupar un cargo. Yo a ella le decía, imagínate que Cristo tiene una cualidad que está descrita en Hebreos capítulo 4, donde dice que Cristo nunca pecó. Y esa persona se asombraba y me decía, todavía está más alto el estándar. Y yo le decía, pero sí podemos. Sí podemos, porque la Biblia dice que Dios instituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, a fin de que alcancemos la madurez, a fin de que nos parezcamos más a Cristo. Amén. Por eso la pregunta para cada uno de nosotros es, y es una pregunta personal, ¿será que yo estoy yendo a la iglesia y estoy buscando parecerme más a Cristo? Mi hermano, y no significa que ya seamos perfectos. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que en nuestra vida hay una transformación progresiva. Usted no es el mismo hoy que hace 5 años cuando conoció al Señor. Usted antes reaccionaba de una manera, ahora reacciona de otra manera. Usted antes no podía perdonar, ahora usted está aprendiendo a perdonar. Usted antes vivía gobernado por ciertos deseos, pero ahora lucha con eso. Antes no luchaba, pero la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en su vida es que hay una lucha. ¿Cuántos lo creen? Porque antes pecábamos y nos daba igual, pero hoy somos tentados a pecar y comienza la lucha. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cierto que sí? Antes no aceptábamos la corrección, pero ahora estamos por lo menos dispuestos a escuchar esa corrección. Y eso es crecimiento.
Y ese crecimiento debe ser progresivo. ¿Y sabe quién nos ayuda en ese crecimiento? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y sabes qué dice la Escritura en el libro de Filipenses? Que fiel es el que comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Pero se requiere disposición, se requiere intencionalidad, se requiere un deseo de llegar a ser como Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando allá del premio del supremo llamamiento, él dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo, decía él. Amén. No me quedo estancado, camino, avanzo hacia la madurez espiritual. Y ese debe ser el propósito de toda persona que va a un templo a conocer a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente tiene prejuicios de asistir a la iglesia? Porque hay muchos cristianos que no se han propuesto madurar espiritualmente. Entonces llevan 10, 15 años caminando con el Señor y siguen con su vida atada al viejo hombre. Y cuando esa conducta se refleja en su manera de vivir, la gente dice, oye, yo para ir a la iglesia y seguir siendo lo mismo, mejor no voy. Entonces creen que es que la iglesia no los ha cambiado. Creen que es que Dios no tiene el poder para transformar a las personas, pero no se dan cuenta es que no hay disposición en el corazón de llegar a parecernos más a Cristo. Amén. Ahora, nuestro carácter refleja nuestra madurez espiritual. Si yo les preguntara qué es el carácter, ¿qué me diría? Sé que a veces es difícil describirlo, aunque sabemos qué es el carácter. Pero encontrando una definición de carácter es la forma habitual en la cual una persona reacciona ante las diferentes circunstancias de la vida. Vamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, dice la Escritura, oiga. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Allá en otra versión dice dominio propio. Acá dice templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo está hablando del fruto del Espíritu de Dios. Y observemos que Pablo habla de fruto. Y el fruto es algo que se desarrolla progresivamente. Investigando en el internet, pregunté por el mango. El mango, desde que usted lo siembra hasta que produce fruto, según el tipo de mango, puede durar entre 5 y 8 años para producir fruto. Y el fruto, desde que sale la flor hasta que se hace un fruto comestible, tiene un periodo de 3 a 5 meses. Pablo aquí está hablando de fruto. El fruto es algo que se desarrolla progresivamente. Y Jesús dijo que por el fruto es que a nosotros nos iban a conocer. Y observe que todas las características que conllevan el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todas tienen que ver con nuestro carácter. Pero ese fruto no aparece todo de una vez. La vida cristiana también es un proceso. Y en ese proceso debe haber evidencias de crecimiento. Piense por un momento en la paciencia. Es fácil decir, yo soy paciente, hasta que alguien nos desespera. Es fácil decir, yo soy paciente, hasta que alguien comete el mismo error por quinta, sexta y séptima vez. Es fácil decir, yo soy paciente, hasta que un trámite se nos demora. ¿Es así o no es así? Es fácil decir, yo soy paciente, hasta que alguien nos contradice lo que estamos diciendo. Amén. Y ahí descubrimos cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado.
O pensemos por un momento en el dominio propio. Es muy fácil hablar de dominio propio cuando todo está tranquilo. Pero cuando llega la prueba, cuando estamos cansados, cuando nos enfrentamos con la frustración o estamos enojados y bajo presión, ahí es donde se prueba cuánto ha madurado el dominio propio en nuestras vidas. Ahora no vayamos lejos, pensemos en la humildad. Es fácil decir yo soy humilde, pero la verdadera prueba llega cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos dice cómo son las cosas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Será que nos justificamos? ¿Será que nos enojamos? ¿O será que le echamos la culpa al prójimo? ¿O será que somos capaces de escuchar y reconocer que tal vez yo necesito cambiar esto, tal vez yo necesito ser diferente? Mi hermano, la madurez espiritual se evidencia en cómo reaccionamos cuando las circunstancias no están bajo nuestro control. Porque podemos parecer muy espirituales cuando todo marcha bien, pero las pruebas siempre van a revelar cuánto hemos crecido. Las pruebas revelan lo que está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Ahora, otra evidencia de que nosotros hemos madurado espiritualmente es la obediencia. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Un texto muy conocido, ¿cierto? Si me amáis, dijo Jesús, ¿cómo dice allá? Guardarán mis mandamientos. Observe, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está estableciendo una conexión entre el amor y la obediencia. Hay una conexión entre el amor y la obediencia. Porque podemos hablar mucho de nuestro amor hacia Dios, pero la verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecerlo? Mi obediencia es evidencia de cuánto yo amo al Señor. Y la obediencia no significa que con ella nosotros compremos nuestra salvación, pero sí viene a ser la evidencia de que nosotros hemos creído en Jesús y Él nos ha dado una vida nueva. Y sabe que el otro día yo hablaba con el hermano Luis acerca de la obediencia. Recuerdo que fue en un culto de caballeros. Hablábamos acerca de la obediencia y llegábamos a la conclusión que la obediencia verdadera aparece es cuando nos cuesta obedecer. Por lo general, nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque cuando estamos de acuerdo relativamente con algo, es fácil obedecer, porque estamos de acuerdo con aquello. Pero la verdadera prueba aparece cuando Dios nos pide algo que contradice nuestros deseos. ¿A cuántos Dios les ha pedido algo que contradice sus deseos? A mí me lo ha pedido, ¿cierto? Por ejemplo, Dios me dice a mí, perdona. Pero resulta que yo quiero seguir guardando resentimiento contra aquella persona que me falló. Ahí no estoy demostrando madurez espiritual. Por ejemplo, Dios dice, ama. Pero yo hago lo posible por rechazar al que está a mi lado. Cuesta. Por ejemplo, Dios te dice, sirve. Pero entonces yo no quiero servir, sino que quiero acostumbrarme a que me sirva constantemente. O por ejemplo, Dios te dice, confía. Pero cuando viene la prueba, entonces yo trato de controlarlo todo. Amén. O cuando Dios, por ejemplo, me dice, sé paciente y espera. Pero resulta que yo me adelanto al tiempo de Dios porque quiero hacerlo inmediatamente. Ahí se evidencia si hay madurez o si no hay madurez. ¿Por qué? Porque el que es inmaduro, la pregunta que se hace es, ¿hasta dónde puedo hacer lo que quiero sin desobedecer al Señor? Pero el que es maduro se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Y cómo puedo yo entonces agradar a Dios? Ese cambio de mentalidad es fundamental.
y determina qué tanto estamos madurando espiritualmente. Amén. Ahora, una persona madura es aquella que pasa de recibir y empieza a dar. No se queda en el simplemente recibir el alimento, recibir la leche, sino que también se pregunta, ¿qué puedo hacer con el conocimiento que estoy adquiriendo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está enseñando a Timoteo que aquello que había recibido tenía que transmitírselo a otros. Mire la cadena. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo le enseña a otros. Y esos otros le enseñan a otros. Y ese fue el mismo mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hay una cadena. Entonces, nosotros empezamos ¿cómo? Creyendo en Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir el proceso, ser discipulados, ser enseñados, ser instruidos para después nosotros también hacer lo mismo, enseñar a otros a ganar almas, a ser discipulados y a seguir enseñando a otros. Un verdadero discípulo del Señor es aquel que dice: pastor, enséñeme, yo estoy dispuesto a aprender. Es ese que después que conoce al Señor se para en la brecha y dice: ¿qué puedo hacer por la obra del Señor? ¿Y por qué esto es importante? Porque el discipular personas no es crear personas que dependan de aquel que les enseñó. ¿Sabe qué pasó? Jesús discipuló a los 12. Por eso cuando Él se iba al cielo, ellos quedaron tristes. Por eso cuando Él se iba al cielo, ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Porque ellos estaban viendo, bueno, y ahora nos vamos a quedar solos. Pero Jesús había pensado en algo mucho mejor. Él les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, usted no está solo en su caminar con Dios. El Espíritu de Dios está con usted. Y si usted tiene temor de empezar a dar de lo que ha recibido, dígale: Espíritu Santo, tú que estás conmigo, lléname de poder para poder dar de lo que estoy recibiendo a otros. ¿Sabe por qué? El día de Pentecostés, Pedro se paró y predicó y se convirtieron 3,000 y se bautizaron ese mismo día. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Pedro había recibido ese poder ese día. Amén. Entonces, el objetivo del discipulado es formar personas que conozcan la verdad, pero que también vivan la verdad, que enseñen la verdad, que ayuden a otros a vivir esa verdad. Y no necesariamente tenemos que estar predicando para discipular a otros, enseñando, acompañando, aconsejando, orando por alguien, compartiendo lo que hemos aprendido o lo que hemos vivido. Ayudar a aquel que está comenzando en los caminos de Dios, aquel que viene con un problema, aquel que viene con una dificultad, aquel que viene porque está buscando algo diferente a la salvación. Ahí es donde nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar para levantar a los que están más débiles espiritualmente. Por eso la Escritura dice en el libro de los Gálatas: ustedes que están débiles deben fortalecer a los más fuertes. Perdón, en Corintios dice eso. Entonces, mi hermano, nuestra madurez espiritual también se evidencia en qué tan dispuesto estoy yo a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Ahora, mucha gente cree que la madurez espiritual se evidencia solamente en las cosas que hacemos en la iglesia, sino que eso es parte de cuánto nosotros hemos crecido espiritualmente. Ahora, hay 5 áreas
que nosotros debemos evaluar para saber qué tanto hemos madurado. Porque esta clase podríamos resumirla en esas 5 áreas. Conocimiento, anótelo ahí, conocimiento. ¿Qué tanto sé de la Biblia? ¿Qué tanto conozco de Dios a través de su palabra? Ahora, ahí mismo, ¿será que comprendo lo que estoy leyendo? ¿Será que yo puedo distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad? Esa área debemos analizarla en nuestra vida. Segunda área. Diga conmigo carácter, anótela ahí, carácter. ¿Será que estoy siendo transformado en mi manera de pensar? ¿Será que reacciono igual que cuando no conocía al Señor? Amén. Nuestro carácter debe ser transformado conforme al carácter de Cristo. Recuerden que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso tiene que ver es con carácter. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo, hey, imiten mi carácter, imiten mi humildad, imiten la mansedumbre con la que yo puedo controlar ese carácter. Tercer área que debemos examinarnos, la obediencia. Y ahí debemos preguntarnos, ¿será que yo estoy haciendo lo que Dios me manda? ¿O simplemente conozco lo que Él dice, pero no estoy dispuesto a obedecer? Recuerde que la obediencia también evidencia nuestra madurez espiritual. Otra área que debiéramos examinarnos todos es con respecto al servicio. Anote ahí, servicio. ¿Será que yo estoy dispuesto a utilizar mi tiempo, mis capacidades, mis recursos para que otros sean edificados? ¿O simplemente yo recibo, me alimento, me engordo y me quedo con eso? Debemos estar dispuestos a utilizar nuestro tiempo, recursos, capacidades para edificar a otros. Y recuerde esto, su capacidad se la da Dios. Amén. Hay gente que me dice, pastor, es que yo no sé, no comprendo lo que leo. Pues órele al Señor para que pueda comprender lo que está leyendo. Porque la capacidad no proviene de nosotros, proviene de Dios. Yo les aseguro que ninguno de los que ya predicamos sabíamos cómo predicar, no sabíamos qué decirle a la gente, pero Dios mismo se encargó, aún sin ir a un instituto teológico, y no estoy diciendo que no sea necesario, sino que lo que digo es que la capacidad de comprender las Escrituras la da Dios, así como la capacidad de predicársela a otros. Amén. Y la quinta área que debemos examinarnos es la multiplicación. Anote ahí, multiplicación. ¿Será que yo estoy ayudando a otros a crecer en su relación con Dios? ¿Será que lo que yo he recibido se lo estoy compartiendo a alguien que no conoce de Dios o que necesita de Dios? Porque recuerde que todos nosotros fuimos comisionados por Jesucristo. Y de hecho el apóstol Pablo dice que tenemos un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Porque alguien podría decir, ay, yo no tengo ministerio porque yo no estoy al frente de la alabanza, porque yo no estoy al frente de una u otra cosa. Todos tenemos un ministerio dado por Dios. El apóstol Pablo lo dijo, el ministerio de la reconciliación. Allá dice la Escritura que tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, mis hermanos, la madurez espiritual comienza cuando nosotros entendemos que la conversión
no es el fin en sí mismo, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo. Cuando comprendemos que Dios nos llama no solamente a recibir la salvación, sino a crecer hasta que podamos reflejar el carácter de Jesús. Así como el niño que naturalmente debe crecer y avanzar hacia nuevas responsabilidades, el cristiano también debe avanzar espiritualmente. Que no nos pase como los hermanos hebreos, que dice el escritor a los hebreos que ya ellos debían ser maestros, pero se les tenía que hablar como a niños espirituales, por cuanto no habían crecido, no habían madurado. Porque no es normal permanecer durante años en el mismo nivel de conocimiento, en el mismo carácter, en la misma dependencia. Porque no es simplemente analizar cuánto tiempo yo llevo sirviendo a Cristo o siguiendo a Cristo, sino cómo ha cambiado mi vida durante ese tiempo. ¿Será que soy más paciente? ¿Será que mi carácter ha sido formado? Porque cuando entendemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, esa verdad comienza a producir madurez en nosotros en la medida en que nosotros llevamos a cabo lo que Dios nos está pidiendo a través de la palabra. Siempre se los he dicho, si usted viene aquí a la iglesia y aquí se habla del perdón, vaya y perdone si eso le toca a usted. Si aquí se habla del ser fieles, vaya y sea fiel al Señor. Si hablamos de amar al prójimo, ame a su prójimo. Eso es madurez espiritual. Eso es llegar a parecernos más a Cristo. Amén. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Ejemplo les he dado. Amén. Para que como yo lo he hecho con ustedes, así ustedes lo hagan con otros también. Y ahí mismo Jesús les lanza una expresión y les dice: en aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga, ustedes me dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y Jesús, el Rey, le responderá: cuando lo hicieron con uno de esos pequeños. Amén. Es decir, que la vida práctica es la evidencia de nuestra madurez espiritual. Cuando obedecemos lo que están diciendo las Escrituras. Y es cierto, todavía luchamos con ciertas áreas, no somos perfectos, pero debe existir en nosotros una transformación progresiva. Ya se los dije, quizás antes reaccionábamos de una manera, pero ahora hemos aprendido a dominar nuestras palabras. Como dijo por ahí el que subió el video por las redes sociales: da gracia que el Espíritu Santo me transformó, porque si no te hubiera respondido de una manera diferente. Da gracia que soy evangélico. Pero no, el hecho es que Dios está produciendo en nosotros una transformación, y esa transformación se evidencia en la forma en cómo nosotros reaccionamos ante las diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no significa perfección. Vamos camino hacia esa perfección. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ser direccionados, es a parecernos más a Cristo. Y el carácter es uno de los indicadores más visibles de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el carácter revela lo que está ocurriendo dentro de nosotros, como lo presenta el apóstol Pablo allá en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto no aparece enseguida, pero Dios día tras día está transformando por medio de su Espíritu nuestro carácter hasta que lleguemos a parecernos más a Cristo. Amén. Entonces, nosotros debemos comprender que la meta del cristiano es llegar a ser como Cristo. La madurez espiritual nos lleva a tener una fe centrada, no únicamente en recibir, sino también en dar. No únicamente en venir, sino también en ir y hacer. Amén. Porque la meta simplemente no es conocer más la Biblia, sino poner en práctica lo que la Biblia dice. Porque el crecimiento verdadero produce una transformación que se nota.
produce una transformación que se evidencia. A nosotros nos gusta mucho la ilustración de la oveja, ¿cierto? Porque la oveja, todo lo que le caiga encima se le nota por cuanto es blanca. La Biblia dice que nosotros hemos sido lavados. Nuestra vida, nuestro avance espiritual también se va a notar si estamos avanzando o si no estamos avanzando. Entonces, la madurez espiritual, ya para cerrar, no se mide por todo lo que hemos aprendido, sino por cuánto Cristo se está formando en nosotros. Por cuánto Cristo se está formando en nuestras vidas. Cuánto más nos parecemos